Clase 2.4. Paralelismo. En el problema nos dice en la siguiente figura el arco que va desde el punto A hasta el punto B es igual al arco que va desde el punto C al punto D. Determina si los segmentos A y B son paralelos o son secantes. Secantes sería que se vayan a cortar o si son paralelos que no se van a cortar. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Para ello vamos a trazar en primer lugar la cuerda que va desde el punto C hasta el punto A. Es esta que vemos acá de color rojo, esa cuerda. Y con ello se nos forman aquí dos ángulos. Tenemos el ángulo de, bueno, BCA. Vamos a empezar con el BCA, que sería este ángulo. Y además tenemos el ángulo DAC, que sería este de acá. Si nosotros recordamos, dentro de las condiciones que nos daban es que los arcos son iguales, es decir, el arco de AB es igual al arco de CD. Esta longitud curva, esta de acá, es igual a esta longitud. Y en clases anteriores nosotros habíamos visto un teorema en el cual nos decía que si dos ángulos son generados por un mismo arco, entonces los ángulos van a ser de igual medida. En este caso, como los arcos miden lo mismo, es como si el ángulo azul y el ángulo naranja fueran generados por el mismo arco. Por lo tanto, yo puedo establecer que el ángulo BCA es igual al ángulo DAC por el teorema que habíamos visto en clase anterior, dado que los arcos en este caso son iguales. O sea, los ángulos son generados por los mismos arcos. Por eso nos fundamentamos. Y ese teorema lo pueden recordar en clases anteriores. Como estos dos ángulos son iguales, estaríamos en el caso de que los ángulos son alternos e internos entre paralelas, porque cuando tenemos dos líneas y resulta que los ángulos alternos e internos son iguales, entonces es porque estamos trabajando con paralelas. Por lo tanto, diríamos que el segmento CB, el segmento BC, el orden al final es irrelevante, pero lo voy a cambiar BC porque así lo trabaja SMATE, es paralelo al segmento AD. Y esto porque los ángulos son iguales, además de ser iguales son alternos e internos entre paralelas. Entonces, nos preguntaban aquí, ¿los segmentos AD y BC son paralelos o son secantes? Son paralelos, es decir, no se van a cortar nunca. Y esto va a suceder cuando tenemos que dos arcos son iguales y los segmentos que unen los puntos correspondientes de los arcos van a ser paralelos. Por ejemplo, D es correspondiente con A y C es correspondiente con B. Entonces el segmento CB que une los puntos correspondientes y el segmento de A que une los correspondientes de los arcos van a ser paralelos y ya vimos acá la demostración. Veamos el comprende. Dice, en una circunferencia, si se tienen dos arcos de igual medida, entonces las cuerdas determinadas por el inicio de un arco y el final de otro son paralelas. Es lo que yo les explico. Siempre que tengamos dos arcos que son de igual medida y que tracemos líneas entre las líneas de inicio con inicio y fin con fin de estos arcos, van a resultar que son estas líneas paralelas. Estos segmentos son paralelos. Tenemos un ejemplo, lo voy a explicar para que podamos entender. El ejercicio nos dice que debemos de comparar los arcos A y B y CD de la circunferencia, dado de que BC es paralelo con AD. Entonces la información que nos dan acá es al revés a la que nos daban en el problema. Aquí nos dicen que CB es paralelo con DA. Eso nos afirma. Lo que vamos a hacer en primer lugar es trazar la cuerda, así como visualizamos aquí a la izquierda, así como se hizo en la clase. Y como estas son paralelas, va a resultar que el ángulo BCA, este de color negro, es igual
a este ángulo de color naranja que es el DAB. Es igual al ángulo DAB. ¿Y esto por qué? Porque estos ángulos están alternos e internos entre paralelas. Entonces, siempre que tengamos entre paralelas y una recta secante y tenemos los ángulos internos alternos, siempre van a ser iguales. Por lo tanto, si estos dos ángulos son iguales, es porque son generados por un arco que mide lo mismo. Entonces diríamos, por lo tanto, el arco AB es igual al arco CD. Esto, en otras palabras, es el recíproco, es lo contrario, es empezar desde el final hacia el inicio del teorema que se demostró en el ejercicio inicial, en el problema. Eso es el recíproco, es decir, que se cumple ya sea en orden o a partir de las rectas o a partir de los arcos. Se cumple. En el lapicito dice, determina cuáles de los literales siguientes son condiciones suficientes para que 4 puntos consecutivos A, B, C, D en la circunferencia cumplan que al unirlos hay al menos un par de cuerdas paralelas. Y en este caso vamos a decir el literal B es una condición suficiente porque vamos a tener dos ángulos que, que forman parte del mismo arco y que son iguales. Se los voy a ir mostrando para que me puedan ir comprendiendo. Acá tenemos las condiciones que son suficientes, son las de literal B, C, D, G y H. Aquí está lo que les explicaba. Que por ejemplo A y D, son paralelos y con BC. Entonces por lo tanto si son paralelos es suficiente para determinar que hay cuerdas que tienen la misma longitud porque los ángulos van a ser iguales. En el otro caso, en el literal C nos dice de que CB es igual a DA. Entonces CB es igual a DA. En este caso tienen la misma longitud, entonces también son condiciones suficientes. Aquí vemos los demás también para que ustedes puedan tomar nota de ello.